Seguimos hablando con el doctor Oscar Pellegrini, psiquiatra, psicoanalista. Estamos hablando sobre la cuestión de las drogas, ¿no? Y cómo afecta a la salud mental. ¿Qué efectos produce en el cerebro del consumidor frecuente y a largo plazo el consumo de cocaína o de pasta base o de paco? Y se lo pregunto por separado porque no sé si es el mismo efecto o son efectos distintos. Producen efectos sistémicos sobre todo el organismo. Son drogas de muy rápida absorción física, digamos, y producen una estimulación prácticamente en todos los sistemas: taquicardia, hiperventilación, cuestiones circulatorias, de espasmo circulatorio, a veces situaciones de déficit circulatorio cerebral, además de ser estimulante particularmente también del sistema nervioso central. Todo lo que es así símil adrenérgico como la cocaína. Vos me preguntabas, digamos, cualquiera que consume es adicto. Con que alguien que consume no necesariamente es adicto, digamos. Es decir, las situaciones de consumo son cuestiones que tienen que ver más con cuestiones, con situaciones culturales y de contexto. Es decir, alguien que toma un vino en una cena con los amigos no necesariamente es adicto al alcohol. De un montón de gente que toma, digamos, alcohol en forma social, digamos, o grupal, digamos, hay muy pocos adictos. Ahora, uno supone que estas sustancias, pensemos en el paco, tiene un poder adictivo mucho mayor que el de un vaso de vino, ¿o no es así? No, es relativo, y esa cuestión es relativa muchas veces también a las posibilidades de la oferta, digamos. Es decir, el tema del consumo de las drogas legales, digamos, tiene una oferta mucho más facilitada. Y en realidad también, digamos, son el problema de salud pública, el problema más complejo, porque son el alcohol y el cigarrillo son lo que más morbo y mortalidad producen. ¿No es verdad que estas sustancias sean más adictivas que otras? ¿No es verdad que estas sustancias sean más adictivas que otras? Esos coeficientes de que es más adictivo o menos adictivo son cuestiones hipotéticas, digamos. Es decir, cuando vos decís que hay un porcentaje mucho más alto de la población que accede a determinado tipo de sustancia, y que esas sustancias tienen un impacto poblacional en la salud de la población mucho más grave, estamos hablando, digamos, de estadísticas más duras, no de índices hipotéticos. Por ejemplo, se dice habitualmente que el alcohol es lo dice en ese artículo, yo no estoy de acuerdo, digamos, que el consumo de alcohol es la forma de entrada para consumir otras cosas. Si fuera así, el consumo de otras cosas debiera ser estadísticamente más alto que el del alcohol. O si todos entramos por esa puerta y después pasamos a otra cosa que es más grande. Es decir, hay cosas que se dicen y están como verdades instaladas que en realidad cuando uno las contrasta con los datos de la realidad no... ¿En qué momento uno dice, la verdad, esto ya no es un consumo ocasional, me estoy transformando en un adicto? ¿Hay alguna señal que una persona pueda detectar? Sí, ¿En otro o en sí mismo? Y acá vamos a ampliar el contexto de lo que significa la adicción. La adicción es cuando alguien se vuelve dependiente de algo de modo irreflexivo. Y ahí podemos poner la computadora, el juego, la televisión, el trabajo, es decir, montones de actividades de la vida cultural contemporánea, digamos, que generan un grado de alienación donde el sujeto pierde su capacidad de pensar y está todo el día pensando en eso. Si nos ponemos a pensar en esta clave, no sé si cuando descubrimos los jueguitos de la computadora no hemos sido todos un poco adictos en relación a ese tema, digamos, ¿no? Es decir, que está, digamos, el que uno pueda recuperar su capacidad reflexiva como sujeto frente a algo que en algún momento alguno lo aliena, lo atrapa, digamos, lo atrae de alguna manera particular. ¿Ustedes tienen casos de chicos en la ciudad de Santa Fe que hayan sido detectados consumiendo paco o pasta base? ¿Chicos? Mira, ¿Muy chicos? En relación al tema de los chicos y sobre todo los chicos que consumen, los problemas más graves son los inhalantes, tiene que ver con los pegamentos, las naftas, lo decíamos hace unos días atrás también en otra nota. Son de más fácil acceso, digamos. Una de las formas de avanzar sobre esto es realmente avanzar sobre el tráfico de este tipo de cuestiones en lo que hace a las sustancias ¿Pero detectaron un caso de chico consumiendo paco? Mira, en la ciudad, por ejemplo. Particularmente a mí no me consta. No. Digamos, conozco unas cuantas situaciones porque, digamos, claro,
estoy, digamos, en la parte asistencial. En general, cuando he visto este tipo de situaciones, la he visto en personas mayores, digamos, no en niños o en menores. Alguien que haya consumido durante unos cuantos años y de manera activa, Paco, Gabona, Pasta Base, hablemos de los chicos y los jóvenes, ¿tienen la posibilidad de revertir esa situación o quedan secuelas de por vida contra las que ya no se pueden hacer nada? Estoy hablando desde el punto de vista físico y mental. Desde el punto de vista físico, hay sustancias que te permiten un uso más sostenido en el tiempo, digamos, sin mayores efectos así de impactos físicos inmediatos. La cocaína, por ejemplo, ¿o no? Por ejemplo, digamos, es decir, puede tener un uso más extendido en el tiempo sin un impacto físico inmediato. Digamos, pero bueno, produce lesiones. El alcohol puede tener un uso sostenido en el tiempo sin un impacto físico inmediato, pero algunos métodos de consumo de ciertas cosas tienen un impacto físico inmediato. El consumo de naftas y de pegamentos tienen un impacto físico inmediato porque son muy tóxicas para la neurona, digamos, y producen gran mortalidad neuronal en un corto tiempo. Lo mismo que te decía recién para la forma de fumar pasta base o Paco, digamos, también por las altas temperaturas de consumo y por todo lo que se le agrega, digamos. Eso es irreversible. Hay lesiones que son reversibles y lesiones que son irreversibles. Acá estamos hablando del tiempo. Alguien que está en una situación de métodos de consumo que son muy tóxicos, uno tiene menos tiempo o menos margen de maniobra para ese tipo de circunstancias. ¿Hay algún perfil de personalidad que pueda ser más propenso a una adicción, a cualquier adicción? Mira, yo creo que no, digamos, todo depende de las circunstancias también, digamos, si hubiera menos oferta en los barrios de este tipo de cosas, habría mucho menos chicos con problemas. Si, como dice la ley de alcohol, se regulara la publicidad que sacan las empresas productoras de alcohol, que tienen unas campañas súper agresivas sobre la población joven y adolescente, los adolescentes no consumirían tanto alcohol, digamos, es decir, hubo una primera campaña de bajar la edad de inicio de consumo del alcohol a los 16 años y en el año... Campaña publicitaria. Publicitaria de las empresas productoras de cerveza. Y en el año 2008 lo habían logrado y ahora están tratando de llevarlo a los 14 años y por lo que vemos por la estadística esta, digamos, más allá de que uno pueda discutir número más, número menos, están empezando a consumir a una edad, digamos, más cercana a los 14. Y entonces, ¿cuál es el límite ético de esta cuestión? Y además, sí hablamos ya de lo legal y de lo policíaco, ¿no? Pero es que eso no es al margen, porque el sujeto no vive en un frasco, digamos, independiente del mundo y desarrolla sus problemas en esas circunstancias, digamos. Eso es el autismo. Digamos, es decir, el sujeto vive en su mundo con las contradicciones, en su sociedad, construye colectivamente sus significaciones. Vos me decías esto del Paco, el Paco está reinflado, pero está reinflado por los medios, por los noticieros de Buenos Aires, sí, donde realmente es un problema, digamos, y entonces eso tiene un efecto, digamos, donde pareciera que los chicos de acá también tienen que tener y hacen un efecto identificatorio respecto de eso. Y muchas veces te dicen que consumen y en realidad uno no les cree que consumen porque no tienen, digamos, la... Y lo dicen porque da chapa. Porque da chapa, digamos, es decir, construyen sus significaciones colectivamente. Esto que yo te digo, estas cosas no son al margen de los procesos culturales y no son al margen de la presencia del Estado. Digamos, el Estado tiene que tener un papel rector en esto y tenemos una muy buena ley de alcohol que tardó mucho en ser reglamentada, porque fue reglamentada hace un par de años atrás, y ahí dice muy claramente, digamos, que no debe permitirse la publicidad y se permite. Doctor, entonces, ¿el Estado santafesino cuenta con las posibilidades de recuperar a un adicto? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, es decir, hay múltiples modalidades de abordaje, no solo del Estado, acá también las organizaciones de la comunidad reaccionan frente a esto, hay organizaciones, digamos, que se dedican a esta situación y que coordinan, digamos, el entramado de una red. Hay una red que digamos, funciona, porque uno tiene la sensación de que no da abasto, que no todo lo extendida que debería ser. Bueno, es decir, como uno siempre quisiera que los recursos fueran más y que se pudieran hacer mucho más cosas, pero se están haciendo un montón de cosas. Si uno recorre, digamos, los barrios, digamos, va a ver que hay actividades deportivas, digamos, ya sea tanto de clubes como de la Secretaría de Deporte o del municipio. O de actividades de los centros de salud, y ahí el ingenio de los agentes de salud y el ingenio de la comunidad es sumamente creativo. Si yo detecto, primero, si yo
supongo, presiento que tengo un problema de adicciones o detecto a alguien que lo tiene. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? Voy al médico, llego al hospital y digo, creo que soy adicto. ¿Cómo hago? ¿Hay alguna forma de conectarme con la ayuda? La primera referencia que tenemos que tener es el centro de salud de la zona, digamos, donde uno viva, digamos, o de la localidad donde uno viva. En los grandes centros urbanos hay prácticamente cobertura casi del 100% de salud mental en los centros de salud, con lo cual son lugares donde uno puede ir a hacer una consulta. En el supuesto de que alguien quiera averiguar y no tenga el recurso del centro de salud, el centro también puede asesorarlo igualmente, pero bueno, está el 0800 de la Dirección de Adicciones, que es el 0800 555 6743. Sí. Ahí hay un teléfono que uno puede llamar y recibe atención de alguien especializado. Ese teléfono, digamos, está en la dirección de comportamientos adictivos, y ahí durante un horario del día hay gente que puede orientar respecto a estas cuestiones. Si es una situación de angustia, una situación de crisis, está el 0800 de salud mental, que se llama para el bienestar de la comunidad. 555-6768. 6768. ¿Alguien puede llamar cuando se siente angustiado? Exactamente. Digamos, es decir, para eso está esa línea, que también funciona como interno del 107. O sea que tenés o el 107, si no te acordás de los 0800 que son largos. Yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. No sabe de la existencia de estos 0800 y de la posibilidad de pedir ayuda en una situación límite. Bueno, parece bien que lo estemos dando porque... Sí, puede ser, ha habido muchas veces, incluso en el diario, en el litoral, ha habido notas, digamos, en relación al tema. Es cierto que cuando aparece en los medios siempre hay un poquitito más de llamada, pero tiene un volumen de llamada. La gente llama. La gente llama, o sea que se corre la bola, digamos. Vamos a reiterarlos. Por un caso de adicción, 0800-555-6743, y por un caso de salud mental en general, 0800-555-6768. Exactamente. Estamos terminando, pero arrancaba la nota diciendo, esto empezó a explotar hace rato, el tema de las adicciones y demás. Tiende a empeorar, estamos en una meseta, se están haciendo las cosas necesarias como para ir controlando o disminuyendo el flagelo. Yo creo que ha habido, digamos, un nivel de complicación progresiva respecto a esta problemática, y en parte yo creo que tiene que ver con la ineficacia del concepto con que se abordó el problema, que es un concepto punitivo.